Y como todos los jueves, abrimos este programa con muchísimo gusto con nuestra querida rectora, la doctora Lili Cedillo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, muy contenta, un jueves más. Además, es el jueves previo al 14 de febrero. Entonces, Exactamente. no, Tiene su no, toque especial. sí, oye, ya todos los chicos están más que puestos. Ayer fue el festejo en CU2, hoy va a ser en CU San Manuel y mañana en el área de la salud. Entonces, más que puestos, Ricardo. Así es, sí, Súper pues ya. puestos. En un ratito empieza la pachanga ya en CU y con la carrera de botargas y un buen de actividades que están preparadas para todas las chicas y los chicos. Así es, y pues por allá estaremos conviviendo con nuestros jóvenes un ratito. Así es. Doctora, pues esta semana importante en el contexto de la ciencia, se celebró, se reflexionó en torno a la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia. Así es, fíjate que ¿qué fue? Martes. Martes. El martes de esta semana fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ando medio afónica, pero ahorita ya, calienta la garganta tú. Así pasa cuando sucede. No, y además los gordos ya se manifestaron, Ya, ya, entonces ya están ya, ahí, ya están pidiendo su participación. sí, ya, ellos quieren participar a como dé lugar. Con todo vienen los jueves. Entonces, como decíamos, el día martes se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y ese es un tema que a toda la institución nos ocupa. Y nos ocupa porque obviamente necesitamos que más mujeres incursionen en la ciencia, en particular en algunas áreas donde todavía hay un desequilibrio, un desbalance, ¿verdad? Como son las áreas duras, la física, la química, las matemáticas, las tecnologías, las ingenierías. Son áreas donde evidentemente hay menos mujeres estudiantes, menos mujeres profesionistas que, por ejemplo, en el área de la salud. En el área de la salud hay un número ya muy importante de jóvenes que están estudiando, jovencitas que están estudiando una carrera relacionada con el área de la salud. Entonces, bueno, aunque he de decirte que en el área de la salud, en particular en medicina, ya en las especialidades, no sé si tú te has dado cuenta que hay incluso especialidades donde hay preferentemente hombres, Claro. más que mujeres. Por ejemplo, ortopedia. O Ujú. sea, tú pregúntate cuántas mujeres ortopedistas conoces y cuántos hombres ortopedistas conoces. Claro. Sí, hay como ciertas tradiciones, ¿no? Que de pronto estas áreas pues son más frecuentadas por hombres, por varones, que por mujeres, ¿no? Así es. Y bueno, lo que queremos es que las jóvenes se interesen más en estas áreas y obviamente que después de que ya se interesaron, pues empiecen a realizar investigación. Y eso solamente se logra cuando desde niñas les sembramos ahí la semillita, ¿no? La inquietud de que cuando les pregunten qué quieres ser, ellas digan física o Claro. matemática o que digan ingeniera, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta ver que ya hay una que otra chica que está estudiando ingeniería automotriz. Ujú. Y tú dices, ay, qué padre. Yo hasta les digo siempre que yo hubiera, si en mi época hubiera existido ingeniería automotriz, hubiera estudiado eso. A mí me gustaba, yo quería ser mecánica, o sea, Claro. en esa época no sabía de la ciencia y entonces dije, mecánica es una buena opción. Claro. Sí, es bien interesante. Inclusive ahí cuando estuvimos en ingeniería, estuvimos platicando con muchas chicas,
¿no? Pues prácticamente ya a nivel, digamos, de nivel profesional, licenciatura, ingeniería, ya está muy nivelada la matrícula entre hombres y mujeres, ¿no? Así es, y ahora nos falta en ciencia. Ujú, Bueno, obviamente hay muchas chicas que cursan una licenciatura, pero que por diversas circunstancias ya no llegan al posgrado, ¿verdad? claro, En la maestría tenemos como nuestros pininos en investigación, pero en el doctorado es ya cuando uno empieza a trabajar ya muy fuertemente en materia de investigación. Entonces necesitamos que nuestras jovencitas inicien estudios de posgrado, se enamoren de la ciencia, para que cuando terminen y ya sean doctoras, pues ya la ciencia sea su motivo de ser, ¿no? Es realmente una actividad apasionante que cuando tú la exploras, cuando tú te das cuenta de lo que estás haciendo, es cuando la gente ya deja de pensar en otras actividades y solamente se enfoca en la investigación científica. Y yo siempre he dicho que nace la investigación científica a partir de una pregunta de investigación. Cuando ujú, uno se pregunta algo y no encuentras la respuesta, o bien la respuesta que encuentras no te deja satisfecho o satisfecha, es en el momento en el cual surge una pregunta de investigación. Y entonces uno empieza a decir, pues para demostrar esto, para responderme esta pregunta, yo necesito hacer una serie de investigaciones, ¿no? claro. Y planteas ya una metodología y a partir de esa metodología intentas contestar esa pregunta que fue la motivante, que fue la inicial, que fue la detonante de que uno dijera, pues yo me quiero dedicar a hacer investigación en esta área o en esta otra. Fíjate que actualmente es muy difícil que uno no encuentre información sobre un tema en particular, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que se le ocurrió antes que a uno esa investigación. Sin embargo, lo que sí siempre está presente es que esa investigación tú le puedes rascar hasta donde tope, Claro. ¿verdad? Y eso es lo que a veces nos hace falta, profundizar en el conocimiento y eso nos da la oportunidad para también generar nuevos conocimientos, ¿no? Cuando uno te preguntas por qué y no te deja satisfecho y te vuelves a preguntar por qué, investigas más cosas y te sigues quedando poco satisfecho, bueno, pues ahí es cuando uno dice, ahora va la mía, ¿no? Yo tengo que encontrar esta respuesta a como dé lugar. La gente que se dedica a la ciencia es muy perseverante generalmente, es muy disciplinada además, ¿no? O sea, es gente que sabe que tiene que hacer las cosas bajo determinadas condiciones y que se va marcando metas muy claras a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues hay que reconocer que la investigación científica no es fácil. A Claro. veces tenemos que repetir muchas veces lo que estamos haciendo en un experimento, cambiar todo como desde el inicio hasta el final y ni así nos sale, ¿no? O sea, pues nomás no sale. Entonces uno tiene que ser perseverante, ¿verdad? Tiene uno que no darse por vencido. Y eso te va a conducir generalmente a un resultado, ¿sí? Aquí en materia científica no hay resultados positivos ni negativos, todos son valiosos, ¿no? Cuando algo te sale y lo Exacto. demuestras, pues qué bueno, pero cuando no te salió, pues también, y hay que decirlo, así no sale. O sea, es porque otro generalmente va a querer hacer lo mismo y uno ya le advirtió, por ahí no va la cosa. Entonces, esto es lo que tenemos que nuestras pequeñas inculcar, ¿no? O sea, desde que son pequeñitas, que se cuestionen todo lo que hay en su alrededor
y van a encontrar generalmente muy buenas respuestas, ¿no? Actualmente, pues hay infinidad de bancos de información, buscadores, está la inteligencia artificial ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Buscar una pregunta que o bien nadie se ha hecho o bien nadie ha profundizado, y la cual nos dará la pauta a seguir, ¿sale? O sea, no es volar, sino partir de lo que ya se conoce, y si no se conoce nada, pues entonces sí podemos Claro. volar, ¿verdad? Pero si ya se conoce, hay que partir de eso y buscar ahora profundizar en el conocimiento científico. Nosotros tenemos en nuestro país grandes científicas, ¿no? Tenemos el ejemplo de Matilde Montoya Claro. Lafragua, que no solamente fue la primera médica mexicana, sino que además era una mujer que amaba la investigación científica, que le daba ese toque, ese matiz a todo lo que ella hacía. Así es. Y bueno, también comentarte que eh, eh, por esa osadía en esa época que tuvo Matilde Montoya, pues lo que sucedió es que no la dejaban ingresar y concluir sus estudios de medicina. Y aparte de todo eso, pues estuvo un tiempo aquí en Puebla, la maltratamos, la sociedad poblana se encargó de no perdonarle nunca que brindó atención médica a una familia protestante y la insultaban, la escupían, hasta que terminaron incendiando su casa y fue cuando ella y su mamá deciden irse de Puebla a Veracruz y finalmente regresan a la Ciudad de México y ahí ella termina. Pero algo curioso es que a ella le gustaba mucho la investigación científica y le gustaba mucho un área que en esa época estaba de moda, o sea, fue la época de oro de la microbiología. Entonces a ella le gustaban, le apasionaban temas que tenían que ver con el mundo microbiano y sobre todo en los médicos que a veces pues no tenían en cuenta en esa época los microorganismos y ponían en riesgo a las pacientes y los pacientes. Entonces, ella trabajó esa parte muy bien, aunque no se conoce tanto de eso como de su aporte a las mujeres, ¿verdad? A la educación de las mujeres. Sin embargo, así fue Matilde Montoya. Pero a pesar de ser una mente muy brillante, una persona dedicada y con muchísimas cualidades, a ella nunca la dejaron ejercer en un hospital. Entonces, nada más estuvo consultando en su consultorio. Y esa prohibición era específicamente por ser mujer, Ujú, ¿no? No, no había otra razón, no ¿no? había otra razón. Fíjate que un periodicucho de esa época que atacaba a Matilde Montoya, escribió ahí, ¿cómo será de perversa esta mujer que con tal de ver hombres desnudos quiere estudiar medicina? Uf. O sea, imagínate Uf. qué trato Sí, le sí, sí, damos sí, a la sí, sí. pobre, ¿no? Entonces, pero ella tenía un espíritu científico muy claro, ¿no? Y luego pues tenemos a mujeres tan brillantes como Madame Curie, que es la única mujer que ha recibido 2 premios Nobel, el primero junto con su esposo, con Pedro Curie, y después ella sola. Entonces, ejemplos tenemos muchos. Las mujeres podemos tener referentes así de importantes como estas mujeres. A nivel nacional también tenemos grandes investigadoras que a lo largo de la historia de la investigación científica en nuestro país han jugado un papel fundamental. Claro. Entonces, las niñas obviamente se van a motivar de una maestra, ¿verdad? Ujú. De alguien que les muestre lo que está investigando. Y por eso a mí me da muchísimo gusto que las pequeñitas del círculo infantil fueron a uno de los foros
sobre este tema que se llevó a cabo con motivo de este Día Internacional de la Niña y la Ciencia, y la Mujer en la Ciencia. Y si esas pequeñitas que estaban tan atentas, de verdad, y que te llenaban de ternura verlas ahí, les siembras esa inquietud, seguramente cuando crezcan van a ser científicas. Claro. Yo estoy plenamente convencida. Y en nuestras jovencitas, pues a nosotros, las investigadoras, las profesoras, pues tenemos que trabajar mucho para motivarlas, para que una vez que iniciaron no desistan, ¿verdad? No claudiquen. Tenemos también que ser sus modelos a seguir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy microbióloga porque tuve muy buenos maestros microbiólogos que se dedicaban también a la investigación científica. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos, poner ese buen ejemplo para que de esta manera siempre tengamos niñas y jovencitas entusiasmadas en la ciencia. Así es, doctora, y eso es, bueno, algo que le quería yo preguntar, porque siempre a lo largo de nuestra vida hay personajes que nos marcan, ¿no? Que a veces pueden ser hasta cierto punto lejanos, puede ser una biografía, o puede ser un profesor, una profesora, alguien de la familia, pero siempre hay como ciertos personajes que nos hacen parar, reflexionar y tomar grandes decisiones para nuestra vida. En su caso, doctora, ¿cómo fue que nació esa vocación por la ciencia? Y sobre todo, ¿cómo la fue construyendo en el transcurso de su vida? Pues mira, a mí me encantaban las clases de microbiología. Tuve magníficos maestros, no buenos, magníficos maestros en el área de la microbiología. Lo que sucedió, y ayer lo comentaba con unos chicos en CEU2, es que yo ingresé a la Facultad de Ciencias Químicas, a QFB, a medio año, y normalmente los ingresos eran una vez al año en enero. Entonces nos abrieron esa vez por primera ocasión en julio, agosto de ese año, y lo que sucedió es que no teníamos maestros. Entonces, el primer año, el segundo año, o sea, era lo mismo. O sea, nos tardaban mucho en conseguir profesores, pero a raíz de eso, de que les costaba trabajo, empezaron a venir profesores visitantes de la Ciudad de México a darnos algunas clases, viernes y sábado, o sea, viernes en la tarde y sábado toda la mañana. Y precisamente uno de ellos, el maestro Jorge Gómez, él trabajaba en lo que en esa época era el instituto que hacía las vacunas. Entonces te contaba tantas cosas tan apasionantes de cómo se hacían las vacunas que uno quedaba enamoradísimo. Tú decías, no, pues sí, yo quiero hacer vacunas, ¿no? Y curar tales enfermedades. Y después, tuve un magnífico maestro que fue mi director de tesis, el maestro Arquímedes Morales Carranza, que cada vez que daba clase decía, y esto todavía no se sabe, se desconoce. Y decía, tema de tesis de doctorado. Claro. Y luego hablaba otra vez de otra cosa y decía, y esto tampoco se Y ya conoce. el que la agarraba, ¿no? Para hacer una buena tesis. Ándale. Y entonces yo hice mi tesis con él, pero Qué hice mi maravilla. tesis con él por azares del destino, porque siempre he sido metiche, Ricardo, la verdad, neta, como dijeran los jóvenes, he sido metiche en esta vida. Entonces, me encontré unas amiguitas y les dije, ¿a dónde van? En un descanso, y me dijeron, vamos a ver al maestro Arquímedes, porque le pedimos tema de tesis y hoy nos va a decir qué temas tiene. Y entonces yo dije, pues yo voy con estas comadres, para el chisme, o sea, para enterarme qué van a hacer, ¿no? Y ahí voy de pegostre, ¿no? Fuimos de pegostres otra amiguita y yo. Y llegamos y el maestro pensó que todas queríamos hacer tesis con él. Entonces saca sus temas de tesis y la verdad es que cuando yo vi unos dije, no, a mí me gustan.
Yo soy de aquí y tomé uno de los temas de tesis que marcó mi vida, que son los micoplasmas, ¿no? Claro. Haz de cuenta que ese tema nadie lo quería, junto con otro, pero el otro a mí definitivamente no me gustaba, porque los hongos nunca me han gustado. Desde chiquita no me han gustado, excepto los comestibles, pero los otros no. Entonces, quedaba micoplasmas. Y yo dije, no, pues estos ni me acuerdo bien qué hacen, pero pues suenan bonito. Sale, yo agarro estos. Y bueno, el amor de mi vida como científica han sido y serán los micoplasmas. O sea, los he traicionado. He sido adúltera porque he cambiado a los micoplasmas por otros virus como VPH, como SARS-CoV-2, otras bacterias, pero finalmente, como dijera mi esposo, para mí solo existen dos tipos de enfermedades: las causadas por micoplasmas y las que todavía no se ha demostrado que son causadas por micoplasmas. Entonces, aquí está Phoebe, Sí, porque ya lo vi, ya lo vi. Ahora, y está quiso, muy tranquilito. no, sí, oye, pero está aquí rasguñándome, Ah, así bueno. como yo salgo y debo salir y ya se va a acabar la intervención y no me has enseñado. Bueno, aquí está Phoebe. Está con... Ahí está, preparado para este 14 de febrero, ¿eh? Sí, sí, ya listo. Entonces, pues así fue, Qué Ricardo. Y interesante. así empecé a trabajar con micoplasmas, me enamoré de ellos y hasta la fecha yo sigo pensando qué más podríamos hacer con micoplasmas. Es más, oigo una enfermedad que no dan qué cosa es y digo, son micos, sí, son micos, indudablemente. Así es. Oiga, doctora, para terminar, me gustaría que se reflexionara un poco sobre los escenarios futuros para la ciencia y cómo lo enfrentarían las mujeres. Bueno, en general creo que todos, pero creo que ha cambiado mucho la forma de trabajo en la ciencia. Ahora el tema colaborativo, lo interdisciplinario, estas miradas que de pronto pues ya no se puede pensar en un científico o una científica de manera solitaria, ¿no? Sino más bien en esos diálogos, inclusive con áreas distantes, ¿no? Así es, fíjate que yo tengo la gran fortuna de trabajar en el posgrado en ciencias ambientales y el posgrado tiene 4 áreas y forzosamente tú tienes que tener con cada estudiante un miembro de cada área en el comité tutoral y eso nos permite enriquecer la investigación con los puntos de vista de gente que aún dedicándose a las ciencias ambientales lo hace desde otros enfoques Claro. y es relacionados a su disciplina. Y pongo este ejemplo por citar alguno, pero cada vez, como tú dices, es mayor el número de investigaciones que tienen la participación y las características inter y transdisciplinarias. Y eso nos permite avanzar más rápido en el conocimiento científico y abrirnos la mente a infinidad de posibilidades que una sola persona no hubiese visualizado. Claro, siempre varias mentes piensan mejor que una y creo que esa es la lógica y cómo se está trabajando ahora en los temas de investigación. Y nosotros le agradecemos mucho su tiempo, doctora. Sabemos que su agenda es complicada y de aquí seguramente tendrá muchas reuniones, muchas actividades, pero desde aquí le agradecemos y le mandamos un gran abrazo. Gracias, Ricardo. Un abrazo a todos, de verdad, y feliz 14 de febrero. Así A es. todas y a todos. Así es, y la invitación para toda la comunidad para que esté allá en Ciudad Universitaria a partir de las 11 de la mañana.